El centro de la ciudad de Cacaxtla es un gran basamento cuya estructura mide 200 metros de largo por 110 de ancho y 25 metros de alto. Es una plataforma natural que proporcionaba una estratégica posición defensiva y una vista imponente del terreno circundante. Los principales edificios religiosos y civiles de la ciudad estaban ubicados en esta plataforma, así como las residencias de la clase sacerdotal. Se cree que se establecieron en la zona por el año 400 y su ascendencia llegó a su fin alrededor del año 900 de nuestra era y que la ciudad fue abandonada por el año 1000. Se cree que Cacaxtla fue capital del pueblo olmeca Xicalanca. Situada frente al cerro Xochitecatl, Cacaxtla combina características de un centro ceremonial con un sitio de habitación de la élite y de fortificación, ya que la ciudadela estuvo rodeada de fosos defensivos, además de murallas de tierra para su protección. Varias de las edificaciones fueron decoradas con bajorrelieves en barro. Igualmente, se realizaron complejas pinturas murales en las que resaltan colores como el rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Algunos de los personajes representados muestran características de la cultura maya. El más famoso de los murales de Cacaxtla es el mural de la batalla, ubicado en la parte norte del basamento, el cual está plasmado en una pared inclinada de piedra caliza que es parte de la base de un templo y está dividida en dos por una escalera central. El mural retrata dos grupos de guerreros en batalla. De un lado están los guerreros jaguar olmecas, armados con lanzas, cuchillos de obsidiana y escudos redondos, que están claramente derrotando un ejército invasor huasteco de guerreros pájaro, algunos de los cuales están desnudos y en varias etapas de desmembramiento. El sitio arqueológico es mantenido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y está abierto al público todos los días de la semana, de las 9 a las 18 horas. Amigos de Televisión Hidalgo por internet, pues como siempre a través de www.hidalgo.com.mx, conociendo los tesoros históricos de nuestro país, en esta ocasión en Tlaxcala, concretamente en Cacaxtla. Y bueno, pues nuestro amigo el guía nos va a ser tan amable de explicarnos, ¿verdad?, cuestiones históricas. ¿Cuál es su nombre? Aminadab, que de hecho en este caso tendrá el placer sobre todo de aportarles el ámbito cultural históricamente de la cultura olmeca Xicalanca, que se ubicara al menos en el área correspondiente donde nos encontramos en ese instante, hoy domingo, pues de ver que en cierta manera pues hayan tenido su aposento muy grande, que va a darse desde el 200 aún su relevancia la van a lograr hasta el 600 de nuestra era, para prevalecer con vida hasta el 950, lo que en este caso al hablar de Olmeca Xicalanca se darán cuenta de que hablamos parte de Tabasco y Veracruz, con lo que en su momento dado se hable de olmecas, y por otra parte de mayas, influencia que en su momento dado desprendiera del estado de Campeche hoy en día, que cerquita de Ciudad del Carmen, Campeche, hoy en día sí hay el pueblo de Xicalanco, que significaría lugar de las jícaras, los cuales van a unificar de alguna manera familiaridad para prevalecer hasta el 950, lo que en cierta manera cuando la cultura última, prehispánicamente hablando, de los tlaxcaltecas llegara, ellos ya tenían rato de haber partido de estos lugares. Mucho más para el hispano, estaríamos hablando de 569 años de diferencia, con lo que en este caso ya no se tiene un contexto pleno definitivamente, pero lo más grato es de ofrecer al mundo el arte, vamos, en su momento dado, que aportar a Cacaxtla con toda esta cultura, y que para ello mismo nos daremos cuenta que sean
12 murales los cuales vamos a recorrer para entender la grandeza histórica, estética y funcional que en su momento dado se viva por parte de todo nuestro turista, al cual le damos la bienvenida en cierta manera a este lugar náhuatl, de origen náhuatl, Tlaxcala, como Cacaxtla, Oaxaca, algo por el estilo, para poderles decir que en cierta manera se prevalezca en esta región todavía esa lengua materna que alcanzaron los hispanos, con lo cual les damos en cierto modo la bienvenida para externarles Cuhuali Tonali, Ximopanol Titimochtin, Anochantli, Nochantlacahuan, que traducido al español es decirles: familia mía, bienvenidos sean ustedes a la tierra de Tlaxcala, que es la casa de ustedes, donde esperamos tengan la mejor estancia. De ahí en fuera deseamos el arillo, que represente al juego de pelota, tomando en cuenta que los pueblos mesoamericanos tuvieron como una evidencia religiosa de ver que también con esto mismo se diera parte a una gran celebración, y que para esto el que resultara ser vencedor pues fuera decapitado. ¿Por qué motivo? Bueno, por el motivo de ver que para ellos servir, honrar a sus deidades ofreciendo la vida, pues propiamente era la mejor satisfacción que pudiera tener en su momento dado, de cómo retroalimentar a las deidades para recibir los múltiples beneficios. En primer término, me gustaría que analizaran la postura de la columna circular. Es una parte que ya se puede tomar en consideración por los puntos que voy a señalar más adelante. La otra parte de la columna es notar su recubrimiento, de lo que veníamos ya hablando. Me refiero en este caso al estuco, que la arqueología así le considere a lo que nosotros llamaríamos, en este caso, pues el aplanado o el repellado. Bueno, con esto mismo es uniforme. No está disparejo, no es desigual, nada de todo aquello, sino todo lo contrario, un buen trabajo, por lo que también voy a mencionar a continuación. Vengan conmigo. En una plaza, en un patio, diríamos cívico, donde desarrollar las actividades rituales, las cuales estuvieran dedicadas en honor a Tlaloc. Y así es que, por lo tanto, con todo esto mencionamos el mural, al cual vamos a llegar un tanto más adelante, pero de todo esto es ver que podríamos considerar la parte de arriba como una plataforma. Hagan de cuenta que estamos hablando acerca de un templete, donde de paso, hoy en día, si nos diéramos cuenta, le damos la bienvenida a X figura, ¿verdad? Con aquella frase tan célebre de decir bienvenido. Bueno, pues en aquel entonces a todo aquello equivaldría la parte del mural para darle la bienvenida a Tlaloc, deidad de la lluvia, con lo cual pues nos damos cuenta que es un verdadero aposento, un portento cultural, históricamente hablando, de toda parte histórica que nosotros vamos a narrar para ustedes. Así es que, por lo tanto, con esto pues ya podemos darnos cuenta que entonces la influencia maya es la que nos embarga para poder comentarles a ustedes gran parte de su vida cultural. Y les diré que cada pieza tuvo una altura de 3 metros. Lamentablemente aquí es donde encontramos el deterioro, debido a que fue tierra, fue adobe, y el adobe pues es tierra. Se conserva de todo aquello únicamente los altares de ofrenda, ¿sí? Cuadros pequeños, sólidos, que si tomáramos en cuenta de ver que el material que encontramos ahí se hubiera ocupado en su plenitud, completamente el recinto ceremonial, que para la arqueología le llame el palacio, estuviera, digamos, completo. Lamentablemente para nosotros no fue posible tener esa dicha. Más por otro lado, vamos a ir conociendo puntos muy interesantes para entender qué es lo que estamos recorriendo y qué valor es el que representa este palacio, yo decía yo anteriormente, para la arqueología. Tiene datos muy importantes, o contenido muy grande. Vengan ustedes. Un punto más es ver la figura que parezca ser una cama, y que, por cierto, para la arqueología la interprete en gran parte como un altar de sacrificio, que cuando hablamos de sacrificios, obvio es de ver que se toman en cuenta a los infantes, niños menores de edad, claro, de 1 a 12 años, pero con una característica, llevando el doble remolino en la cabeza, pero que quede claro, clase noble, cosa que en su momento dado el macehual, el pobre, no sería más que inapropiado para ofrendarlo, cosa que en cierta manera, comparen esto, digamos hoy en día, colocar
flores sucias, marchitas, sería algo degradante en cierto modo. En aquel tiempo jugaría el papel el más igual, de no grato a los dioses, sino los nobles, y con aquella distinción del doble remolino. Así es que por lo tanto con esto es poder ver, digamos que tanto era bueno y pudiera ser no tan grato, pero bueno, era su filosofía. Encontramos un espacio que le sirviera para almacenar agua. Allí es donde encontramos que, ¿El drenaje? digamos su nombre. Gerardo Hernández sería. Don Gerardo preguntaba acerca de los drenajes. Bueno, pues en este caso es importante por lo que yo voy a señalar finalmente. Recuerden ustedes que les hice hincapié en la columna o con la columna circular. Vimos el trazo de la plaza. Si nos diéramos cuenta que nosotros estamos en un pasillo, es algo importante porque marcan subdivisiones. De las divisiones vienen las subdivisiones. Con esto mismo tenemos un patio adelante en el cual también se dio el arte. Se vivió completamente decorado religiosamente hablando, ya que podemos ver que en aquellas columnas que sean los vestigios de lo que fuera 3 metros de alto, podemos contemplar el rojo. Hay otros colores como el azul, pero propiamente nos encontramos que si hablamos, continuamos hablando de toda esta parte con la que dejábamos atrás, pues es ver que juega un papel muy relevante por la siguiente razón. Encontramos un diseño urbano, podemos ver una planeación urbana internamente, pero tiene esas características, y así es que por lo tanto con todo aquello es sorprendente por una razón: ellos no cuentan con herramientas de vanguardia geométricamente hablando. Señalaríamos al compás, el transportador, la escuadra, no hay eso. Más con esto mismo yo creo que están mostrándonos una obra maestra, y así es que por lo tanto ya con esto don Gerardo podrá ver que en su momento de visita halló, vamos, un adelanto tecnológico, porque no vamos a decirlo que sin herramientas, pero se tuvo lo presente, porque sin herramienta de la que nosotros usamos, yo creo que vale aplaudirles más que todo lo que en este caso ellos se merecen. Cuando nosotros hablamos de sacrificios, la arqueología por acá llega a rescatar restos infantes, los cuales fueron acompañados por restos de perros. Me refiero al que generalmente llamamos escuintle. Su nombre también, de acuerdo a la región, sería el tehuizotl, sería el tetlamín. Más con esto mismo nos encontramos que fungiría como guía para llevar al pequeño espiritualmente, se entiende, ¿verdad? Todo esto al Tlalocan, al paraíso de Tlaloc. Nosotros le llamamos cielo, pero es todo aquello lo cual en su momento dado para esto sirve el perrito, lo toman como un guía. Pero por otro lado hay que también entender que el perro viene a jugar papeles muy relevantes por la siguiente razón. Otros eran servidos para comerse, religiosamente hablando, lo cual yo creo que tiene bien ganado con aquello de decir que si el perro hasta hoy en día nos acompaña en la vida general, pues yo creo que con eso se convierta en el mejor amigo del hombre. Coméntenos por favor, ¿ya tenían algún sistema de drenaje? Sí, la ubicación, vamos, en su topografía, de acuerdo a la geografía que vamos viendo de ellos, nos encontramos con uno de los drenes. O sea, es donde, repito una vez más, entendiendo que si esta gente tuvo un talento, un diseño geométrico, es para también hablar acerca de drenes, es a hablar acerca de pasillos, de toda su constructividad. Se entiende que así como hoy en día tengamos ingenieros, hubieron en aquel tiempo al igual que arquitectos. Esto que ustedes logran contemplar corresponde al año 600. Nos referimos al Templo de Venus, trabajo que rescatara el arqueólogo Andrés Santana Sandoval en 1985, un gran maestro en los estudios arqueológicos por el motivo de ver que la interpretación que nos ofrece es muy importante, lo cual nos llevará también a una cierta reflexión en lo siguiente. Me refiero a la fertilidad, lo cual se tenga que dar mediante la dualidad. Si nosotros carecemos de dualidad, no puede haber vida. Comparemos la tierra sin el agua, no tiene vida. En la pintura mural nos marcan dos figuras, masculina a la derecha y a la izquierda encontramos una femenina. Lo que yo decía se cumple con esto. Si un elemento falta para el otro, vida no puede haber. Otros detalles tan importantes son las estrellas venusinas que se tienen.
Se ha pensado muchas de las veces que solo en la cultura egipcia, pero no, esto también ustedes pueden darse cuenta que se está viviendo aquí. Se dio el caso de la fertilidad, porque Venus se enfoca a la fertilidad, y cosa que en cierto modo para ver fertilidad, pues se necesita la dualidad. Si no hay un elemento para el otro, una vez más lo menciono, no hay un desarrollo. Así es que por lo tanto, lo que él rescata en 1985, datando del 600 después de Cristo, imaginen ustedes, llevamos el 2016, propiamente estamos hablando de que la pintura mural tiene 1451 años de vida. Así es que por lo tanto, y todavía la tenemos al alcance, merecería más que 1000 aplausos el talento, el arte que ellos dejaron, y sobre todo el contenido en pigmentos naturales, que adelante vamos a hablar de ello. Esta parte que ya estamos viendo se le conoce con el nombre del templo de la agricultura, el templo rojo, tanto por el color que tenga dicho cuadro, y de ahí pues nos damos cuenta que la agricultura, por encontrar dos plantas de vida, me refiero a la milpa, lo cual esté detrás de la rana, y luego siga el cacao, sobrevolada por el quetzal. Elementos tropicales, elementos de origen maya, porque si nos diéramos cuenta, encontramos que el cacao haya servido como moneda, como recurso para este poblador, cosa que en cierto modo sus tradiciones llegan aquí a través del comercio, a través de su arribo, que en su momento dado, decíamos anteriormente, van a haber distintos factores por la cual el ser humano se desplace de su lugar natal, de su lugar de origen, cosa que en cierta manera, adelante encontramos un personaje ataviado lúcidamente por la piel del jaguar y la piedra verde, que es el jade, una decoración que en su momento dado solo la clase gobernante, la sacerdotal, vamos, el guerrero de alta jerarquía podría utilizar. La clase más igual a duras penas va a ser el mashli, que mal llamado sea por nosotros generalmente el taparrabo. Bueno, con esto mismo yo creo que ya podríamos incluso con eso mismo ver las diferencias sociales que han persistido de tiempos muy remotos. Por otro lado, tenemos una figura en forma de tabla. A eso se le conoce con el nombre de Cacaxcle, de donde también provenga la palabra Cacaxcla, lugar de los cacascles, el instrumento de carga que para nosotros hoy en día se ha conocido como chiquehuite o canasto. De allí vamos a transportar productos varios. Lo que podemos ver en el caso de lo que está pintado son ollas de barro, lo que tenga el cacascle. La de abajo tiene plumas de quetzal, encontramos una caparazón de tortuga, arriba representándose un sombrero decorado con plumas de quetzal, que bien como productos, si los vendemos, tenemos remuneración económica, lo que nos permita saciar distintas necesidades de nuestra vida social. El caso es de ver que con eso le acompaña otro mural que podemos ver en la parte baja, tapado todo esto como mural, claro, con un cristal para evitar la erosión de ese color. Y así es que por lo tanto eso nos va a hablar acerca de la desollación, lo que en su momento dado, si nos diéramos cuenta, es importante de pensar que ellos hablaron propiamente de un contacto, querer tener con el que partía hacia el Tlalocan, hacia el infinito, como algunos le llaman el inframundo. Así es que por lo tanto, con todo esto, lo que Andrés Santana Sandoval rescatará, es importante hablar de esta persona, de este arqueólogo, que nos deja sus evidencias tan importantemente. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de todo lo que en cierto modo representa y significa este mural del Templo de la Agricultura. Cosa que entonces con eso mismo es poder ver que vale la pena pensar que los mejores lugares son decorados con sentidos religiosos. Uno de los temas que vienen a darse también en todo este mural, que es el de la batalla, es conocer o entender que el hombre ya sabía cómo estaba compuesto el ser humano. Al notar los intestinos, de hecho, en cierto modo nos damos cuenta que el hombre puede entender qué elementos le integran, qué elementos le componen y cómo funcionan. Que en cierto modo la cultura que se nos viene a mezclar, que nos dijera, te viene a enseñar anatomía, yo creo que no sería tan fácil de aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque ellos, al decapitar, al abrir cráneos, al abrir los cuerpos, al desollar, al desmembrar al ser humano, plenamente están conscientes de qué es lo que les compone y cómo funciona todo elemento. Cosa que por eso diría,
que nos dijeran, te vine a enseñar anatomía, imposible. Bueno, con todo aquello de alguna forma, con esto por cualquier circunstancia, recuerden lo que la historia nos dice. El hombre muere, si bien crea, vamos en este caso a sus deidades, creó a sus dioses para vivir y morir a la voluntad de ellos. Hasta hoy en día se da esto. El hombre nace con fe y con fe muere. Así es que por lo tanto en todo aquello viene aposentándose su filosofía religiosa. Pero los mayas no hablaron de muerte jamás. Hablaron de una transición, de un regreso a la vida mediante cualquier concepto. Y así es que por lo tanto, pues si nos diéramos cuenta, tan distinta a nuestra filosofía, mejor la de ellos. Y eso es algo que en su momento dado, si nos diéramos cuenta, tenga una diferencia con cualquier otro muralismo por esta razón. Las figuras con el ejercicio que están haciendo es de ver que su articulación les permite entender el reflejo de un movimiento. Y así es que por lo tanto, si esto lo comparásemos incluso con cualquier otra parte muralística, no se va a poder, digamos, comparar porque el ejercicio los lleva a diferenciar en todo aspecto. Jaguar, que se encuentra en este ángulo y que sobre todo nos va a hablar de que esto esté relacionado a la fertilidad. En primer término, si don Gerardo nota, ese personaje lleva una planta en el ombligo, ¿sí? De hecho, y también contiene una vasija o lleva una vasija de agua para alimentarla. Y obvio es que en cierto modo con esto podemos seguir reafirmando de ver que el agua es la vida. Sin agua no tenemos existencia. Cosa que en cierto modo aquí encontraremos realmente la primer figura que se rescata en 1975. El personaje oscuro. Lo que en cierta manera para los mayas tuviera un gran significado, lo negro, vida. Porque se habla de la noche, el momento en que todo cuerpo reposa para recuperar energías y estar en pie al día siguiente. Y así es que por lo tanto eso sería vida. La otra, la sabiduría, para los mayas referentemente a la materia gris. Cosa que en cierto modo si nos diéramos cuenta de todo el plumaje, todo el adorno que llevan los personajes, nos están hablando de su alto rango, de su alta jerarquía. Los nobles, la nobleza a la cual tuviera acceso a estos recintos. Parado sobre la serpiente emplumada que nos hable del viento. De allí nos encontramos la barra ceremonial que porta, como el mando que esté representando con su bastón. Y así es que por lo tanto con todo aquello, al igual que el otro personaje amarillento, el personaje jaguar, nos encontramos ver que son dignatarios. Los señalan en cierta manera como gobernantes de Cacaxtla y Xochitecan. Todo esto, si nos diéramos cuenta, va a representarse con los 4 elementos de vida porque el jaguar serpentino esté representando a la tierra, más acompañado por las gotas de agua que caen. El caso es de ver que esta parte fue decorada por un relieve de barro cocido que aplicaron sobre. Lamentablemente lo de la derecha se pierde, pero de paso nos sirve para entender qué es lo que habían plasmado debajo de ese relieve, que como fragmentos se encuentran en el museo de aquí, de la zona arqueológica de Cacaxtla. Cacaxtla, que por cierto, si nos diéramos cuenta con esto, lleve como significado lugar donde muere la lluvia y la tierra. Esto sea lo primero que se rescata en aquel entonces. Con esto, la historia tiene una nueva etapa de vida. Con Cacaxtla, la cultura olmeca xicalanca que nos ha acompañado, sobre todo con lo cual seguimos invitando a que se acerque todo el mundo para apreciar estos murales de estilo, de características originales hasta el momento, tal y como lo puede todo esto pues señalar. El recorrido no hay nada de restauración, sino todo es autenticidad. Nos encontramos en la parte conocida como el patio hundido por el desnivel, pero con una gran importancia por la ubicación que nos están marcando las gradas. De hecho, nos damos cuenta que por aquel lado estamos hablando del sur y por esta otra del norte. Al lado izquierdo encontramos el oriente. Al poniente figura propiamente la otra parte, ¿verdad? La parte derecha del poniente, con significados distintos. Démonos cuenta que esta escalera, esta grada, es más grande, es mayor que toda la otra, porque esto nos habla del viento respecto al factor que ocupe al universo entero.
La otra, la del sur, habla del agua. El agua, recordemos que nos marcan 3/4 partes nada más. Contiene un contexto geográfico, vamos a llamarle, de 3/4 partes. El oriente nos representa el día, el poniente la noche. Nos hablan de vida, nos representan la muerte. Esto es algo de lo cual nos lleva a reconocer el ciclo vital, principio y fin. Y bueno, pues hemos llegado a nuestro final de este pequeño tour aquí en la zona arqueológica de Cacaxtla, observando, admirando las periqueras, que los arqueólogos les han dado esta interpretación al haber hallado plumas de quetzales, de aves tropicales, que fuera tan importante contar con todo aquello por la decoración. Sería tan cuantioso traerlo desde el sureste. Se trató de regenerar más aves de esta especie. Así es que con esto es como podemos entender lo que contiene Cacaxtla, esperando que pues todo mundo nos visite, será bienvenido. Y sobre todo pues si podemos atenderles, su servidor Aminadab Pérez Méndez les da las gracias, con lo cual, como dijéramos en la lengua náhuatl, Senca Tlazocamati, Chantlacahuan. Muchas gracias, familia mía. Saludos desde el estado de Tlaxcala, aquí en la zona arqueológica de Cacaxtla, el lugar donde muere la lluvia en la tierra. Buenas tardes, buen día.